Gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Para mí es un placer, es una bendición, pues, poder hoy compartir este mensaje, poder, pues, poder traer esta enseñanza, dar una continuidad con lo que venimos hablando del hombre como padre. Y bueno, pues para mí es una delicia poder enseñar. Y vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por lo que hoy tú tienes para enseñarnos. Gracias por ese deseo, Padre, de enseñarnos una y otra vez. Y hoy queremos, Padre, que lo que tú quieres, Señor, para tu iglesia sea revelado. Lo que tú quieres para cada uno de los que estamos presentes, Señor, sea revelado, nos sea enseñado, Señor. Que quitemos cualquier criterio que tengamos, Padre, y que viva el criterio que tú tienes, Señor. Lo que tú quieres decir, Señor, lo que tú nos enseñas es lo que queremos aprender. Te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el hombre como padre. Hace 8 días nuestro pastor Diego nos estaba hablando del hombre como padre de acuerdo a Proverbios. No sé si lo recuerdan. Eh, tremenda enseñanza. O sea, realmente lo que la Biblia nos habla en Proverbios es algo muy, muy hermoso. Hoy quiero, hoy vamos a dar continuidad al mensaje del hombre como padre y vamos a ver 7 padres en la Biblia. Yo quiero que miremos el mensaje hoy como el legado que los padres tienen para los hijos, ¿sí? El legado que nosotros dejamos a nuestros hijos. Proverbios 4, del 4 al 9, hace 8 días se leyó. Hoy quiero que lo volvamos a leer. Proverbios 4, del 4 al 9. Mira lo que dice. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a la cabeza. Corona de hermosura te entregará. ¿Quién dio estas palabras? Estas palabras se las dijo Salomón a su hijo, pero son palabras que él estaba recitando de su padre, es decir, de David. Y me gusta tanto este texto porque es lo que David le enseñó, le inculcó a Salomón. Y el versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. O sea, yo creo que David bombardeó a Salomón con esta palabra. ¿Cuántas veces se la enseñaría? No sabemos. ¿Cuántas veces él le enseñó estos 6 versículos que están aquí, palabras de David? ¿Cuántas veces él se las repitió con acciones? No sabemos. Lo cierto es que se lo enseñó y Salomón lo tenía grabado. Tanto que para Salomón ese fue como su gran legado que le dejó David. Porque el gran legado que David le dejó ni siquiera fue el reino. Porque Salomón cuando Dios le dijo, pídeme lo que desees, Salomón dijo, tengo un reino por dirigir, Señor, y tú sabes que no sé cómo. Él le dijo, yo lo único que te pido es sabiduría. O sea, yo creo que en esa pregunta que Dios le hizo a David, a Salomón, perdón, cuando le dijo, pídeme lo que quieras. Es como si Dios le hubiese dado un cheque en blanco a Salomón, como si Dios le hubiese pedido, mejor dicho, lo que usted quiera, pídalo, que se le dará. Era, mejor dicho, la promesa, una promesa incalculable. ¿Qué se le puede pedir al Dios Todopoderoso?
¿sí? ¿Y qué pidió Salomón? En ese momento, cuando Salomón quizá pasó por su mente esa pregunta, ¿qué necesita? ¿Qué podríamos nosotros pensar? O sea, en nosotros nos podríamos ir, bueno, necesito empresa, necesito dinero. Eh, Hubo unas cosas que Dios le comentó: por cuanto no me pediste riquezas, ni gloria, ni que tus enemigos fueren destruidos, ¿sí? Son esas tres cositas que Dios le dijo: cuanto no pediste eso, que generalmente es lo que todo el mundo pediría. ¿Qué pediríamos tú y yo? ¿Sí? ¿Qué pediríamos nosotros si el Señor nos hiciera esa misma pregunta como se la hizo a Salomón? Pero hubo un legado que David le dejó a Salomón, por lo cual Salomón supo tomar una decisión y darle una respuesta concreta a Dios de qué era lo que quería. Y definitivamente lo que él pidió fue sabiduría, ¿sí? Sabiduría de cómo dirigir el reino. Y por tanto Dios le dio sabiduría. Y, y conocemos de que no hubo otro rey como él, ni antes ni después, como Salomón en cuanto a su sabiduría, en cuanto a lo que Dios le regaló para que él dirigiera el reino. Eso fue algo sobrenatural lo que Dios hizo allí. Entonces, esto fue producto de una enseñanza de su padre. ¿Qué hubiese pasado si David le hubiera enseñado otra cosa? Si David le hubiera, lo hubiera preparado para la guerra. Quizá la respuesta hubiera sido, eh, Señor, yo quiero que mis enemigos sean destruidos. Si David lo hubiese preparado para conquistar, para las riquezas, para que, mejor dicho, su reino sea el más grande de todos los reinos, pues, pues bueno, este hombre quizá hubiese pedido eso, pero por un legado que David le dejó, por una buena enseñanza que David le dejó, este hombre supo decir: ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo? Y aquí hay una pregunta que me vino a la mente cuando estaba estudiando esta parte, y era: ¿qué harían mis hijos si recibiesen un cheque en blanco? Una pregunta que nos podemos hacer: ¿qué harían mis hijos si recibiesen un cheque en blanco de parte de Dios, si recibiesen una promesa de Dios así como se la hizo a Salomón? ¿Qué sería lo primero que le llegaría a ellos de decir: ah, no, ya sé qué pedir? Sí, quizá, no sé, quizá pidan zapatos, quizá pidan un viaje, pidan las vacaciones de la vida, ¿sí? Pero ¿cuál es esa enseñanza que se le deja a un niño de tal forma de que si Dios nos llegase a hacer esta pregunta, nuestros hijos realmente vayan a responder como es? Entonces aquí significa que tenemos una gran responsabilidad nosotros para, para hacer como, para que nuestros hijos realmente crezcan en eso, en ese legado que nosotros les vamos a dejar. ¿Qué quiero yo que hagan mis hijos si recibiesen una promesa de parte de Dios, así como el Señor se la hizo a Salomón? Quiero que miremos un momentico más acerca de David. Mire, Primera de Reyes 2, del 2 al 4. Cuando David estaba entregando el reino a Salomón, antes de que David falleciese, él pronunció unas palabras que me parecen impresionantes. Dice Primera de Reyes 2, del versículo 2 al 4. Yo sigo el camino de todos en la tierra, decía David. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel.
El versículo 2 dice, esfuérzate y sé hombre. Cuando yo leí esta parte, esfuérzate y sé hombre, me pareció como interesante y yo dije, bueno, ¿y qué quiere decir? Y sé hombre. Entonces lo busqué en otras versiones y lo que dice es, sé hombre. Eso es lo que dice. No hay otra traducción. Cuando el Señor está diciendo, esfuérzate y sé hombre, es porque le está diciendo es que sea hombre. Mira, dice la Biblia, versión hispanoamericana, sé fuerte y pórtate con valor. NTV, ten valor y sé hombre. NBI, cobra ánimo y pórtate como hombre. La TLA, sé valiente y compórtate como hombre. Palabra de Dios para todos, sé fuerte y pórtate como un hombre. ¿Qué es portarse como un hombre? Entonces aquí me llevó a que portarse como un hombre es o significa ser lo que Dios desea que seamos. Que tú y yo seamos, que nos portemos como un hombre, que sigamos este consejo que David le dejó a Salomón, esfuérzate y sé hombre, significa que nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que seamos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Siempre me ha gustado este versículo porque creo que englosa el propósito de Dios al crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Señor nos hizo a nosotros a imagen. Físicamente nosotros nos parecemos porque Dios así lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Físicamente somos parecidos a Él, conforme a nuestra semejanza. La semejanza es la que me ha llamado tanto la atención, porque esta semejanza fue la que el hombre, fue la que el hombre perdió cuando se apartó del Señor o allí cuando comió del fruto, el hombre perdió la semejanza. No sé si ustedes han escuchado un mensaje de parte de nuestro pastor que habla de que nosotros nos relacionamos únicamente con el que es semejante. El hombre se relaciona o ama al que es semejante. Por eso el hombre que no teme a Dios no puede amar a Dios. El que no tiene a Dios, el que no ha nacido de nuevo, no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque no es semejante a Él. ¿Sí? Si tú y yo somos semejantes a Dios, le podemos amar. Aquí es donde Dios, vamos a volver al diseño original. Y cuando Dios dice, cuando David le dijo, sé hombre, le está diciendo, estudia la palabra, conoce lo que Dios quiere para ti y sé lo que Dios quiere para ti. Sé el hombre que Dios quiere, que el hombre que Dios quiere que sea de ti. Entonces tenemos que irnos a la palabra y eso nos tiene que llevar al modelo, al modelo inicial, al modelo que Dios tiene para nosotros. Cristo es nuestro modelo. Entonces, esta palabra para nosotros hoy en día, esfuérzate y sé hombre, está diciendo esfuérzate y sé como Cristo. ¿Sí? Este es un hermoso versículo, me parece impresionante, ¿sí? Porque Cristo es el modelo. Entonces, como estábamos hablando, nosotros fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. Dice también el versículo 1:26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es cumplir lo que Dios quiere de nosotros, la demanda que Dios tiene de nosotros, que obedezcamos la palabra de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Les había comentado, la semejanza de Dios se perdió en el jardín del Edén. Pero cuando Cristo vino, volvimos nuevamente a la semejanza. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que volvimos nuevamente al modelo, volvemos nuevamente a recuperar la semejanza
y ahora somos hijos de Dios. Aquí hemos recuperado la semejanza. Entonces, ese es el modelo que Dios quiere. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hombres, nosotros tenemos que imitar a Dios. Como hombres tenemos que imitarle, pero vamos a decir, bueno, Señor, ¿yo cómo imito a Dios? Si es que a Dios no le he visto. Bueno, tenemos a Cristo, ¿sí? Cristo dijo, yo no hago las cosas por mí, yo hago las cosas que veo hacer de mi Padre. Si nosotros queremos imitar al Padre, imitemos a Cristo. Cristo imitó al Padre. Y aún mejor ahora, esto se vuelve mejor aún. Primera de Corintios 11:1, dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso significa que cuando David le dijo a Salomón, esfuérzate, y ese hombre le está diciendo, esfuérzate, y toma el modelo, sé ese hombre de modelo, sé como Cristo, porque tus hijos te van a imitar a ti, porque tu familia, tu reino, tú vas a ser un hombre un hombre para imitar. Esto fue lo que nos dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta palabra de modelo de Cristo, en muchas ocasiones, o sea, a mí hace años me la enseñaron y lo tengo grabado en mi mente, que Dios nos creó para ser modelos. Dios nos creó para ser como Cristo. Dios nos creó para que fuésemos como Él y para que otros nos imitaran. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, aquí vienen nuestras preguntas. ¿Cómo estamos cumpliendo? ¿Cómo estamos cumpliendo la demanda que Dios tiene para nosotros como hombres, como padres? ¿Sí? La demanda que Dios nos está realizando para que nosotros hagamos y permitamos y enseñemos a los demás a que nos imiten a nosotros. No sé cómo sea la relación de cada uno con su padre, ¿sí? Cómo haya sido, si tuviste un buen padre, si no lo tuviste, qué embarrada, si no tuviste un buen padre, qué embarrada, ¿sí? Es triste. Yo no puedo decir lo mismo, yo sí tengo de qué jactarme de eso, ¿sí? Como hay cosas en las que nosotros sí nos podemos jactar. Y qué rico saber de que, oiga, yo tengo un buen padre, ¿sí? Y la bendición que yo tengo de tener un buen padre es que él me enseñó para la hora también de ser padre. Porque hay muchas cosas que de lo que yo he visto de él, yo digo, oiga, yo quiero hacerlo también con mis hijos. Y, y aquí entra un punto que a mí me parece muy interesante y quizá tú vas a decir, Elber, pero tú no tienes experiencia. Yo sí, en algún momento la iré a tener. Y, y, pero a mí me gusta escuchar las palabras de los nuevos. Por ejemplo, los nuevos que se van a casar. Yo creo que de un hombre nuevo que se va a casar, uno tiene mucho que aprenderle. Generalmente nuestro pensamiento, nuestro raciocinio nos lleva a decir, ay, hombre, espérate y ya verás, cásese y ya, cásese y ya hablamos, cásese y espere, ande un poquito y ahí sí hablamos. Pero sabe que el que se va a casar, el que ama de verdad, ¿no? Que se va a casar, él tiene clarísimo lo que quiere ser. Lo que pasa es que con el tiempo pasan ciertas cosas, pero esta persona tiene claro. Y a veces nosotros, que ya llevamos varios añitos casados, en mi caso yo llevo 4 años, hay otros que podrán llevar 10, 20, 40 años. Mis padres llevan 40 años de casados. Y cada quien tiene su experiencia para enseñar. Bienvenida y bendita sea su experiencia, bendito sea el conocimiento que tienen. Pero aprendamos de los nuevos que ellos desean hacer algo y lo tienen, y tienen claro que es en enfermedad, en pobreza, en escasez, en riqueza, en salud, en gozo. Ellos quieren vivir de tal forma porque tiene ese deseo de hacer feliz a la otra persona.
Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué en ocasiones esto lo olvidamos? ¿Por qué podemos decir, oiga, alguien cuando no es padre dice, uy, yo quiero enseñarle a mi hijo de esta forma, yo quiero enseñarle deporte, yo me voy a esforzar por esto, ¿sí? Y después quizás se nos olvida. Significa que alguien nuevo no se le va a escuchar. No, yo creo que hay que escucharlo, porque ese nuevo nos refresca lo que realmente hace algún tiempo nosotros quisimos, lo que hace algún tiempo nosotros deseábamos. Y sí, entonces en este caso, como padre, pues no tengo la experiencia que la mayoría o que los que están aquí tienen, pero, pero sé muchas cosas que quiero hacer, cosas de las que he aprendido de mi padre, cosas de las que he aprendido de mis hermanos, de las que he aprendido de otras personas. Y aquí es donde aplica lo que David le dijo a Salomón. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. No le dijo, adquiere sabiduría únicamente mira a los que tienen experiencia, sino le está diciendo, adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Qué estamos nosotros aprendiendo? ¿De quién puedo yo aprender sabiduría? De Cristo principalmente, de mis padres. Quizá tú puedas aprender sabiduría de tus padres. Si no fueron los padres ejemplares, quizá no puedas adquirir sabiduría de allí. O quizá sí puedas extraer algo. Mirarlo todo, retener lo bueno. De los sabios aprende sabiduría. De ancianos, de jóvenes, de niños, de todos ellos nosotros tenemos mucho por aprender. Entonces, como padres yo creo, hoy mi punto es, échate un vistazo y vuelve a aprender. ¿Qué has perdido como padre de lo que el Señor te ha dicho, de lo que tú en un tiempo quisiste ser como padre, pero que el tiempo te lo hizo olvidar? Quizá los problemas de la vida, situaciones, circunstancias, la triste realidad. Esa es una de las cosas que si no estoy mal, en algún momento me dijeron cuando me iba a casar y, Elber, espérate y verás, o sea, esa es la cruda verdad, la triste realidad. Y, y qué, pero lo que tú quieres ser, no lo olvides. Por eso es bueno que un pacto matrimonial, el pacto, el compromiso que alguien hace, lo escriba, lo tenga registrado. Cuando Dios hizo pacto con Noé, nos dejó el arco iris. Cuando Cristo murió, nosotros podemos volver a ver la cruz para recordar el pacto que Cristo hizo con nosotros. ¿Qué hemos olvidado nosotros como padres? Que ya no estamos dejando quizá el legado que queríamos dejar. Hace un tiempo, antes de ser padres, quisimos algo y cuando somos padres lo hemos olvidado. La triste realidad, la cruda verdad nos han hecho olvidar de lo que realmente queríamos y ahora ya no estamos cumpliendo ese propósito. Volvamos nuevamente al camino, volvamos nuevamente a lo que Dios desea, a ser el modelo. Esfuérzate y sé hombre, como le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Entonces, adquiramos sabiduría. David también le dijo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28, del 9 al 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. De esto, nosotros como padres, podemos extraer tanto de estas palabras que David le dijo a Salomón, podemos extraer tanto.
sin lugar a dudas, David, cuando le dijo esfuérzate, cuando le dijo esas palabras a Salomón, Salomón, esfuérzate, es porque él tenía todo el criterio para decirlo. ¿Sí? Cuando, o sea, tantas cosas que David hizo, en las que David fue esforzado, en las que David fue valiente, cuando Salomón escuchó las palabras de David, esfuérzate, yo creo que Salomón recordó y dijo, me han contado la historia de Goliat, me contaron esta otra historia, no, que Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, mejor dicho, David, hombre esforzado, y, y cuando le dice esto, de seguro Salomón iba a decir, pues si me lo dice este hombre de quien es mi referente, pues de seguro esas palabras iban con mayor potencia por lo que representaban y de parte de quién venían. Nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos el esfuerzo, porque decirle a un hijo, esfuérzate, conlleva, conlleva responsabilidad de que ellos son los que nos van a ver. ¿Esfuerzos en qué? Vamos a ver eh, en qué podemos nosotros esforzarnos. En lo espiritual, en lo emocional, eh, en lo físico, en lo material, en lo espiritual. Primero Dios. Nuestros hijos ven su esfuerzo por buscar de Dios. Mira, yo quiero, hay algo que quiero y que muchas veces he pensado, y es que mis hijos me vean a mí adorando a Dios de rodillas. Porque, porque esto lo he visto en mi padre. Y esto es un legado. Es un legado en el que podemos perfectamente nosotros decir, oiga, yo quiero que mis hijos me vean a mí de rodillas y que aprendan de que a Dios se le adora de rodillas. Sí, a Dios le adoramos de pie, le adoramos. Eh, no digo es la única forma. Ah, pero qué rico es poder adorar a Dios postrados de rodillas y dejarle ese legado a nuestros hijos. En mi caso, yo puedo decir, esto es porque lo he visto y porque quiero enseñarlo. O sea, si tan solo yo imito esta parte, de seguro, si tan solo, yo muchas veces he dicho, si tan solo yo imito en mi padre lo que él fue, pues me doy por bien servido como padre, ¿sí? Y, y cuántas más cosas nuevas quizá le puedo dejar, porque lo que nuestros padres hicieron con nosotros fue dejarnos en un punto para que nosotros de ahí sobrepasemos. Si nosotros somos buenos hijos, de seguro, yo creo que podemos también tener buenos hijos, ¿sí? Entonces, este es, ¿qué podemos dejarle a nuestros hijos? ¿Qué legado le podemos decir a ellos como esfuerzo en cuanto a lo espiritual? Como esfuerzo oye, tú tienes que esforzarte por buscar de Dios, tienes que esforzarte por de mañana levantarte temprano, postrarte delante de Él, orar. Y yo sé que hay un tema que es de intimidad. Hay un tema que es de el postrarse tú en intimidad con Dios, pero también yo he pensado, oye, yo quiero que mis hijos en algún momento se tropiecen conmigo cuando yo esté orando de rodillas y que ellos me vean postrado de rodillas. No porque quiero incluirlos en mi intimidad, sino porque quiero enseñarles. Y eso es algo, eso es esfuerzo. Esfuerzo en la lectura bíblica, esfuerzo por enseñarles la palabra de Dios. Entonces, ¿qué esfuerzo vamos a dejarle en lo espiritual? ¿Qué esfuerzo vamos a dejarle a nuestros hijos en lo emocional? En la forma como tratamos a mamá, en la forma como tratamos a los hijos, en la forma como amamos, como somos con las demás personas, en el fruto, en el fruto del Espíritu Santo
que hay en nosotros que nuestros hijos lo vean. En cuanto a lo físico, quizá en esto yo me rajo demasiado. No sé tú si te rajas o no te rajas, pero en cuanto a lo físico, si hay un esfuerzo por lo físico, por un deporte, por ejercitarse, por ser una persona que se alimenta bien, saludable, ¿sí? Entonces, son esfuerzos que cuando le decimos nosotros a nuestros hijos, esfuérzate, que sea con criterio, que sea porque yo se lo dejé como legado. Que cuando yo le diga a mis hijos, esfuércense en lo material, esfuércense por luchar, por luchar por un negocio, por luchar por su empresa, por luchar por un estudio, porque lo vieron también de nosotros, ¿sí? Quizá no todos nuestros padres estudiaron, pero nosotros conocemos el esfuerzo en lo material de ellos. No podemos desconocer muchas cosas. No podemos desconocer lo que ellos han hecho por nosotros. Entonces, eh, es el criterio. Es ese criterio que David le dejó a Salomón. Estaba leyendo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Otra cosa que David le dijo es, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En otras palabras, le dijo, la responsabilidad es tuya. Enseñémosle responsabilidad a nuestros hijos. Los padres hicieron una parte, nuestros padres hicieron su parte, o nuestros padres que han sido, que han caminado con Dios y nos dieron ejemplo, ellos nos dieron una parte, pero de aquí para allá nos dejan una responsabilidad a nosotros, ¿sí? En pocas palabras nos están diciendo, la salvación no viene por mí, la salvación no viene por el trabajo que haga papá, la salvación viene de mí, de mi parte. Yo soy el que tengo que buscarle a él. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarles también a nuestros hijos la responsabilidad que ellos tienen. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Me gusta esta parte que David le dejó un legado, le dejó una misión por cumplir, una visión que él tenía. Dejémosle a nuestros hijos una misión, dejémosle a nuestros hijos una visión en la que ellos trabajen. Sé que ellos tienen que tener su propia visión, sé que tienen que, Dios les dará la propia visión, pero enseñémosles a ellos, ¿sí? Enseñémosles a ellos a que tengan un trabajo que hacer, una misión en la cual deben cumplir, que deben realizar. En este caso, David le estaba dejando la construcción del templo del Señor y le dejó los diseños, le dejó, mejor dicho, le entregó un poco de cosas que era lo que él tenía que hacer. Y Salomón lo construyó. Entonces es, es el legado que se le deja a los hijos. Me encanta mucho esta parte de David, David como padre, bueno, en especial aquí con Salomón su hijo, todo lo que le enseñó. Vuelvo nuevamente a Primera de Reyes 2, 2 al 4. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Que hoy podamos nosotros decir, oiga, esforcémonos y seamos hombres. Hombres conforme al modelo, conforme a lo que Dios quiere. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. Definitivamente, si yo no le enseño palabra a mis hijos, estoy perdido. Si mis padres no me enseñaron, bueno, si no le conocieron, pues no les podríamos exigir. Pero Dios a nosotros como padres sí nos va a exigir que le enseñemos a guardar los preceptos de Jehová. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Me encanta el, lo que David le enseñó a Salomón, temor al Señor. La forma de guardar los preceptos, la forma de decir, oiga, yo voy a guardar los preceptos del Señor,
era con obediencia, andando en sus caminos. Eso lo dice Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. O sea, no le está diciendo guárdalos, apréndetelos y ya, sino la forma de guardar los preceptos es andando en sus caminos. Todo esto le enseñó David a Salomón. También le dijo, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito. David le dijo, no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera en que está escrito. La forma en que nosotros debemos observar la palabra, los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas, y no es como yo quiera. Esa es la manera de Cristo. Por eso la necesidad de enseñarles la búsqueda de la palabra para que, para que no sea de acuerdo a una cultura, no se haga de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, sino de acuerdo a cómo está escrito. Eso es impresionante porque nosotros podemos olvidar muy fácilmente la manera en que está escrito. A veces yo puedo creer que estoy obedeciendo algo, pero lo estoy haciendo a mi manera y no a la manera de Cristo. Entonces aquí el consejo es, oye, hazlo conforme está escrito. Otro punto, mi prosperidad. Mi prosperidad depende de la obediencia. Lo dijo en Primera Reyes 2:3 también, en la segunda parte. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mi prosperidad depende de mi obediencia. Si yo camino en el camino, si yo le enseño a mis hijos que esa es la manera de Cristo, si tú obedeces, pues vas a prosperar. La prosperidad no va a depender del mundo, la prosperidad depende de Dios. Y quizás muchos van a decir, pero yo tengo plata, yo soy próspero. Prosperidad no es tener plata. Prosperidad no es hacer lo malo y ganar, ¿sí? Porque en este sentido podríamos decir el Chapo Guzmán, muchos pues, que hombres prósperos, pero no son prósperos, no son prósperos. Tienen plata, pero la prosperidad no es plata, ¿sí? Eh, qué bueno los que tienen sus negocios, sus empresas, que han construido sus grandes negocios con esfuerzo, con trabajo. Pero pero con Dios es que se tiene la verdadera prosperidad. Entonces, quitémonos el criterio de que prosperidad únicamente es que yo pueda viajar, que yo tenga beca, que tenga carro, que tenga, que tenga comodidades. Eso no es prosperidad. El apóstol Pablo fue un hombre demasiado próspero y él dijo, sé vivir en abundancia como en escasez. Y fue un hombre sumamente próspero. Eh, todos los apóstoles, el apóstol Pedro, que murió la mayoría de los apóstoles que murieron con muerte tremenda, ellos fueron prósperos, porque siguieron a Cristo, no prósperos por la forma en que el mundo nos evalúa. Entonces, enseñémosle lo que es la verdadera prosperidad. Y todo esto lo vemos aquí de estas palabras de Salomón, uno de los 7 padres que vamos a ver hoy. Tranquilo, los demás padres son más corticos. Yo sé que en este me he demorado un poquito más, pero me gusta mucho lo que David le enseñó. Sobre todo, que se puede ver el legado. Cuando Salomón pidió sabiduría, es porque la pidió porque había un legado de parte de David, su padre. Entonces, eh, ¿qué tenemos nosotros para compartir? ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros para dejarle a nuestros hijos? ¿Qué tengo yo para que ellos vean de mí como esposo, como padre, como amigo?
Todo esto tenemos que preguntarnos. Aprovechemos la oportunidad. Si te gusta escribir, déjate tareas para que en esta semana empieces a repensar, a reanalizar, a la palabra que está de moda, que es a reinventarse, a reestructurar muchas cosas que hemos perdido como padres. Porque Dios como padre quiere que seamos el modelo. Él es padre y pues nos creó y nos dio una responsabilidad y quiere que le imitemos. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cuál es el legado? Aquí con esta enseñanza, con este mensaje, no quiero decirles el ABC de los consejos y cuál es la estructura y que tenemos que seguir esto, esto, esto. No, esto fue lo que David aprendió y de la relación que David tuvo con Dios, le enseñó a Salomón. ¿Sí? Pero de tu relación con Dios, de tu vida, de tu intimidad con Dios, ¿qué le vas a dejar a tus hijos para que ellos continúen un legado, para que se continúe generación tras generación? ¿Sí? Quizá tú tengas que decir, como dijo mi papá hace 40 años o 40 y pico de años, cuando él dijo, yo no voy a continuar con la generación de mis padres, yo no voy a continuar cargando ese pecado, no voy a continuar como ellos fueron conmigo, sino que él iba a cambiar porque ahora su vida era transformada también, transformada por Dios. Si Dios te cambió, tú puedes cambiar. Si no tuviste el buen padre, tú puedes serlo. Entonces, que no nos quedemos en repetir historias sin que mi padre fue y como fue mi padre yo lo soy, entonces así van a ser mis hijos. Cambiemos la historia. ¿Sí? ¿Qué voy a dejarle a mis hijos? Si tu legado o lo que viene de tu familia es maldición herencial, bueno, ya con el conocimiento que tenemos del seminario de Rompiendo Maldiciones, hemos aprendido. Pero supongamos que traemos cargas, ¿le vamos a dejar esas cargas a nuestros hijos o definitivamente las vamos a cambiar? ¿Sí? Entonces, es de mi relación con Dios que le dejo a mis hijos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver de, de la vida de Salomón, de lo que aprendió de su padre David. Ahora sí vamos a ver 7 padres que la Biblia nos habla. 7 padres que... Apenas usted le está pegando el vicio de predicar para 2 nalgas. Vale. No, esta parte es, bueno, ya la vamos a arreglar un poquito más corta. Primero, veamos a Noé. Y de Noé vamos a ver algo. Noé, un padre ejemplar que salvó a toda su familia. La obediencia de Noé fue crucial para salvar a su esposa, para salvar a sus hijos, para salvar a sus nueras y la descendencia que vendría de parte de Noé. Génesis 6, 8 al 10 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La importancia de la justicia que tenía Noé para con Dios, él como hombre justo, él como hombre entregado, como hombre amante de Dios, porque cuando vemos la historia de Noé, vemos que Noé era una persona que buscaba de Dios. Y Dios le permitió a él construir el arca y de esta forma fue que salvó su vida, su casa, su descendencia y los animales. ¿Sí? Lo único que no salvó fue la suegra. Dato curioso. eh, pero la bendición que vino de parte de Dios por la obediencia a Noé. Un padre ejemplar por la obediencia que hubo. Porque
Ahora, Noé fue curioso, porque era construir un arca. ¿Y cuántas cosas no le pudieron haber dicho a Noé que estaba loco construyendo un arca en medio de donde ni siquiera había un lago por ahí como para ir a disfrutarla? Oye, está loco, ¿no? Que va a llover. ¿Qué carajos era llover? O sea, enseñarle a, a los antidiluvianos qué era llover, pues era algo muy curioso. Pero con Noé fue obediente. Y por esa obediencia que Noé tuvo, fue que Dios salvó a la familia. Entonces, Noé fue un padre ejemplar, ¿sí? Ese padre que salvó a toda la familia, ese padre que... Paz, ¿vas a decir algo? Helber, eso que estás diciendo acerca de Noé, interesante que la integridad de los padres no es en vano. Un padre que es íntegro, un padre que busca agradar a Dios, no es en vano, porque esa integridad alcanzará a sus hijos y el favor de Dios Dios se acordará de sus hijos por causa nuestra también. Entonces no es tipo de ese padre de creyente que es íntegro, que camina con Dios y un día su justicia alcanzará a sus hijos. Por eso los que somos padres no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, sabiendo que ese Noé, cuando dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios, pero que Dios le puede haber dicho a Noé, Noé, usted solito. No, Noé, tú, tu esposa, tus hijos, tus nueras. Por eso las nueras cuando busquen novio o marido, échele también un vistazo al padre, porque échele un vistazo al suegro también y a la suegra, porque ellos van a heredar sobre sus hijos y es importante saber qué herencia, pero hoy en día no les importa quién es el papá, quién es la mamá, quién. Entonces, mira que Noé halló gracia, pero cuando entraron al arca, metió a todas las nueras y metió a todos los hijos. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Wow, así es, Paz, gracias. Entonces, seamos como Noé, ejemplar en esto. Segundo, Abraham. Abraham, un padre que puso primero a Dios. O sea, de Abraham, ¿qué podemos aprender? Hay muchas historias de Abraham, pero sobre todo cuando Abraham fue a sacrificar o cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac para conocer y revelar lo que realmente había en su corazón. Esto definitivamente podemos aprender de Abraham. No en el sentido de que sacrifiquen, intenten sacrificar a sus hijos. No, sino en el sentido de que quién está de primero en el corazón. ¿Cuál, quién tiene el primer lugar en tu vida, en tu corazón? De que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos, ante todas las cosas, sobre todas las cosas, primero es Dios. Y esto sí que mis padres sí que me lo han inculcado. Primero es Dios. Que nosotros como padres realmente nos levantemos delante de nuestros hijos diciéndole qué es lo mejor. O sea, hijos, o sea, podrían ustedes tener decisiones entre plata y Dios, entre mujeres y Dios, entre ocio y Dios, entre lo que sea, pero que sepan que lo primero siempre, siempre es Dios. Y esto se lo dejó a Abraham totalmente inculcado a, a, a Isaac, tanto que Isaac, como dijo el Paz, Isaac no volvió a salir solo con, con Abraham. Y yo creo que Isaac Helbert le quedó también aprendida la lección que no quiso que el papá se la repitiera. Sí. Entonces, definitivamente de Isaac, de Abraham como padre, también podemos aprender que lo mejor para nuestros hijos, para nuestra esposa y para nuestra familia es que Dios sea primero. Uno a veces piensa que lo mejor para mi hijo es ponerlo a él de primero. Lo mejor para mi esposa es ponerlo a él de primero.
lo mejor para nuestros hijos es que Dios sea primero. ¿Y por qué que Dios sea primero? Porque cuando Dios es primero, Él nos enseña a amar a la esposa, cuidar a nuestros hijos. Mientras que cuando uno pone primero a otras personas que a Dios, a veces su amor es egoísta. El amor de Dios no es egoísta. Él solamente dice, yo primero. Y cuando tú me pones de primero como Dios, tú serás un buen padre. Cuando tú me pones a mí primero como Dios, tú vas a ser un buen marido. Cuando tú me pones primero a mí como Dios, tú vas a ser un buen hombre en la sociedad. Entonces, sin duda alguna, Dios primero en nuestras vidas, todo el mundo sale beneficiado. Así es, Paz. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era el hijo que amaba. Sí, aquí la palabra le dice ahora tu único hijo, Isaac. Entonces, eh, esa decisión de decir, tú tienes en el corazón, tú tienes en tu corazón a tu hijo. Dios no tenía la menor duda de que en el corazón de Abraham amaba tanto a su hijo y estaba tan esperanzado de que, mejor dicho, Isaac, el hijo de la promesa, y ahora cuando Dios viene y le dice, dame a tu hijo, lo que Abraham le enseñó a Isaac es, ante todo, Dios cumple su promesa. O sea, y si Abraham lo hubiera sacrificado, esto lo vemos en Hebreos, si Abraham hubiese sacrificado a Isaac, Abraham estaba tan seguro de que Dios lo hubiera resucitado de los muertos, porque era el hijo de la promesa. Entonces, no solamente aquí nos enseñó cuál es el primer lugar, sí, el primer lugar. El primer lugar es de Dios, pero también le dijo, o sea, ante todo, Dios cumple su promesa. Eso nosotros iremos y volveremos, porque de alguna forma Dios lo hará. ¿Cómo? No sabemos, pero allí Dios vio evidenciado el corazón. Génesis 24:1 al 3, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Otro legado que le dejó Abraham a Isaac, y era Abraham no se iba a contaminar. Abraham iba a tener una buena descendencia, o sea, sus hijos, su descendencia vendría de mujeres que también vinieran de su casa, mujeres o sea, lo que aquí le dijo es, no te vas a contaminar con otras mujeres porque ellas lo iban a desviar del propósito de Dios, sino de que él quería una mujer, la mujer que realmente Dios tenía para él. ¿Qué deseo tenemos nosotros para nuestros hijos? Es increíble conocer de Abraham cómo, cómo él procuró siempre el bien para su hijo en todas las cosas. ¿Y por qué incluso le dijo a Abraham esto a su criado? Posiblemente Isaac ya podríamos decir tenía como 30 y pico de años. Eh, Posiblemente ya Isaac estaba mirando una que otra mujer por allí, entonces dijo, no, 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 él no se me va a contaminar, él no va a perder el rumbo, él no va a ser distanciado ni va a perder la relación con Dios, porque las mujeres en ese tiempo, bueno, hoy en día también, ¿no? En ese tiempo podríamos ver cómo una mujer podía cambiarle el Dios de la persona. Y esto lo vemos nosotros en los israelitas, porque la ley, algunas cosas de la ley eran tan severas y cómo Dios no permitía que se unieran con otros pueblos para que no sirvieran a los dioses de ellos, porque las mujeres los harían caer en pecado. Esto no quería Abraham para su casa, para su descendencia. Entonces, es importante el qué le estamos dejando nosotros a nuestros hijos.
el ejemplo como padres, o sea, primero ejemplo como padres, diciéndole ante todo, Dios es primero. Esto es lo que yo le voy a dejar a mis hijos. Pero también se esfuerza para que sus hijos realmente continúen en ese legado. ¿Sí? Eh, tercer padre. Bueno, pasamos a otro padre. Josué. Josué como padre también. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizá uno de los padres de quien este versículo lo hemos visto posteado en imágenes, lo hemos visto en muchas partes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía clarísimo el llamado y la identidad suya y la identidad de su casa. ¿Tenemos nosotros claro la identidad nuestra y la identidad de nuestra casa? Interesante saber que esta identidad es fundamentada en Dios, en lo que a quien yo sirvo. A quien yo sirvo, a quien yo sigo, es lo que me identifica. Yo sigo a Cristo, pues me identifica como hijo de Dios. Yo soy de Dios, ¿sí? Yo soy uno de sus hijos. Entonces, ¿a quién escogió aquí Josué? Josué dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Le estaba diciendo al pueblo, no sé ustedes a quién vayan a servir, pero mi decisión, la de mi casa, es que nosotros serviremos a Jehová. Esa es mi decisión, que yo y mi casa serviremos a Jehová, junto con Lore, con mis hijos, cuantos vengan. Los 5 chinos, las cinco chinas, no sé, los que Dios nos traiga, nosotros serviremos a Jehová. Y de seguro este es un legado que cada hogar que tiene descendencia cristiana puede decir, oiga, no, nuestra descendencia es, mis padres sirvieron al Señor, yo le sirvo al Señor, mis hijos le servirán al Señor. ¿Sí? Es tener claro, y esto significa el compromiso por enseñarle temor del Señor a nuestros hijos. Porque tener claro de que yo en mi casa serviremos a Jehová no significa de que yo le sirvo y yo me aparto, ¿sí? Sino tener claro es tener la responsabilidad de hacer todo para que nuestros hijos realmente sirvan al Señor. Eh, hermoso el mensaje de Josué. Josué, un padre que tiene claro el llamado y la identidad suya y de su casa. Pasamos a un cuarto, uy, ya vamos en la mitad. Cuarto, Job. Job como padre. ¿Qué podemos ver nosotros de Job? De este hombre justo, no había otro hombre más justo en la tierra como Job. Job, un padre atalaya e intercesor por sus hijos. Mira lo que hacía Job. Job 1:4-5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Te imaginas ese corazón de Job diciendo, bueno, mis hijos fueron, hicieron tremenda forrusca? ¿Qué pudieron haber hecho? Yo voy a ir a interceder por ellos. ¿Estamos nosotros intercediendo por nuestros hijos? ¿Estamos nosotros orando, clamando a Dios por ellos? Claramente lo hemos visto aquí en la congregación. A más de uno de los hermanos los hemos visto, no porque los hayamos escuchado, sino por el resultado que hemos visto. Sabemos que es resultado de las oraciones de parte de Dios. Yo soy resultado de oraciones. Hasta Lore.
Hasta el ore es resultado de la oración que mis padres hicieron a Dios. Porque mis padres hace, cuando yo tenía 18 años, si no estoy mal, mis papás me dijeron, hijo, nosotros ya estamos orando por su esposa y ore por su esposa, porque de que ya nació, ya nació. Así que ore por ella. Y sí, cuando mamá me dijo eso, Lore tenía como 14 años, ya que ya había nacido. Somos resultado nosotros de una intercesión. Yo soy resultado de intercesión. Yo sé la misericordia que Dios ha tenido por mí, de Dios como Padre, pero también sé que muchas cosas han sido producto de la oración, de la intercesión que ellos han hecho por nosotros. Seamos atalayas, seamos esos intercesores, esos padres que realmente dicen, oiga, así como le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Que podamos hoy decirnos, oiga, esforcémonos y seamos hombres, seamos esos atalayas, esos intercesores que realmente se ponen en la brecha por sus hijos. Aquí Job, esto lo podemos aprender de Job. Job veía lo que sus hijos hacían y, y él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Aun cuando la ofensa contra Dios fuese grande, Job decía, yo voy a interceder por ellos, voy a ofrecer holocaustos conforme al número de ellos, voy a ir delante de Dios para que Dios tenga misericordia. Ahora, esto era en tiempos antiguos, ahora está Cristo Jesús, ahora podemos venir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia derramada, para que esa gracia alcance a nuestros hijos. Entonces, seamos padres atalayas, padres intercesores. Lo aprendemos de Job. Quinto padre, perdón. David, un padre que empoderó a su hijo Salomón. Ahorita estamos hablando de David, pero quiero que veamos algo más que David le dejó a su hijo Salomón. Un padre que empoderó a su hijo Salomón, un padre que dejó herencia espiritual a sus hijos. La herencia, obviamente, como les decía ahorita, el mayor legado que le dejó David a Salomón, más que el reino, fue el buscar de Dios la sabiduría, la dependencia de él. Pero lo que dejó David fue una herencia que por amor a David, Dios hizo tantas cosas después con sus hijos, incluso a Salomón, cosas que Dios le perdonó a Salomón por amor a David, cosas que Dios hizo con otros reyes por amor a David. Entonces, la herencia que Dios les dejó en cuanto a reino, en cuanto a la parte espiritual, esto es supremamente importante y está en Primera de Crónicas 29, 18 al 19. Dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Aquí está hablando el rey David. Lo vuelvo a leer para que lo veamos como palabras de David. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Ahorita todo lo que veíamos de David, veíamos los consejos de David a su hijo. Pero aquí estamos viendo es la oración que ahora David le hace a Dios. La oración que le hace, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. ¿Sí? Está orando por su pueblo, por el reino de Israel, y encamina su corazón a ti.
Estaba pidiéndole a Dios que encaminara el corazón al Señor. O sea, que no dejara a su pueblo, que ese pueblo realmente dependiera de Dios. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Esta petición que David le hace a Dios, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Estaba entregándole al Señor, le estaba diciendo, Señor, guía, Señor, haz que se cumpla tu propósito en ellos. Era la oración de David, que se cumpliera el propósito de Salomón en su vida, que el Señor realmente hiciera. Ya le había dado unos consejos a Salomón, ya le había dicho, mira, tú tienes que hacer esto, si te apartas pasa esto, tal, tal y tal, tal cosa. Pero ahora le está diciendo, Señor, guarda su corazón, dale el corazón perfecto, dale el corazón que él necesita. Son esas oraciones que como padres tenemos que hacer sobre nuestros hijos. Esas oraciones que sí, aunque nosotros les enseñamos a ellos, ahora tenemos que ir a nuestro Dios y decirle, Señor, te entrego a nuestros hijos, te entregamos nuestros hijos, te entregamos estos hombres, estas mujeres, Señor, para que cumplan tu obra, para que hagan las cosas, Señor, que tú les has encomendado. Es esa oración, es ese deseo de David el que podemos decir, oye, David fue un padre que empoderó a Salomón. David fue un padre que dejó herencia espiritual. David eh, es un hombre de ejemplo, es un hombre ejemplar y que podemos traer hoy aquí porque definitivamente dejó un legado a su casa, un legado y Cristo viene de la descendencia de la descendencia, viene de David. ¿Sí? Por el lado de José, y tal parece ser que también que por el lado de María, María también viene a ser descendencia de David. Entonces, saber que Cristo nuestro Señor, ¿sí? La promesa de, de nuestro Señor vendría también de la casa de David, pues esto es una herencia espiritual impresionante que hubo a causa de David como padre. Me llama mucho la atención, Helbert, si te lees la última parte donde Salomón, donde David ora por Salomón, para las cosas que yo he hecho preparativos. Sí, ¿Cómo dice ese pedacito del sí, sí. versículo? Y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Qué increíble que David hizo los preparativos, pero él oraba para que el que construyera fuera Salomón. Entonces nosotros desde ahora como padres tenemos que hacer preparativos para que nuestros hijos continúen en la fe, para que nuestros hijos continúen en lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces David le está diciendo a Dios, Dios, mira, que Él edifique las cosas a las que, o sea, yo estoy haciendo preparativos, porque recuerden que a David no se le deja construir el templo porque había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dice a David, David, mira, no lo construirás tú, lo construirá tu hijo Salomón. Pero el que lo construyera su hijo Salomón no significaba que David no podía empezar a hacer preparativos. Nuestros hijos no pueden empezar desde cero la obra de Dios. Nuestros hijos no pueden empezar desde cero. Nosotros desde ahora tenemos que hacer preparativos para que ellos hagan la parte que Dios va a hacer con ellos. Entonces me gusta mucho esa expresión de David. O sea, que él construya. Sí, él va a construir, Salomón va a construir, pero eso no significa que yo le voy a dejar toda la tarea. Yo estoy haciendo preparativos para que él construya. Entonces me parece que es una frase de una herencia espiritual impresionante, porque nuestros hijos van a construir cosas según el diseño de Dios, van a construir en el reino de Dios, pero nosotros desde ahora debemos de hacer preparativos.
Simón, Pablo, van a construir, pero Liliana y yo estamos haciendo preparativos. O sea, ellos no van a empezar de cero. Estefanía va a construir lo que Dios le mande a construir, pero ella no va a empezar de cero porque Rich y Clau ya están haciendo preparativos. Javier y Juan Pablo van a construir, pero no van a empezar desde cero porque don Nelson y Polo están haciendo preparativos. Lo mismo pasa con Alejandro y Gaby, lo mismo pasa con José y con Elisa, lo mismo pasa con todos los niños de la iglesia, con Samuel, con Charlotte. Ellos van a construir y Dios les va a demandar algo, pero ellos no van a empezar de cero porque nosotros desde ahora ya estamos haciendo preparativos. No, estamos dejando una herencia espiritual y eso es muy importante, Albert. Gracias, Paz. Muy, muy cierto. No había tomado esa parte, ese preparativo que se deja. ¿Y qué construyó? Es más, se llama el templo de Salomón, no se llama el templo de David. A David, Buen no le, punto. a David no le interesó que se llamara el templo de David. Hoy en día lo conocemos como el templo de Salomón. Y se restaurará en algún momento, se volverá a construir el templo de Salomón. Qué increíble ¿Y eso que sabes por qué dejó. se llama el templo? ¿Sabes por qué se llama el templo de Salomón, Helber? Para los que están anotando, anótense en esta revelación. Se llama el templo de Salomón porque lo construyó Salomón. ¡Wow! Increíble, Paz. Anótense en eso. Muy bueno. Qué increíble. Entonces es la Profundo, sí, herencia. señor. La herencia que se le deja a nuestros hijos. Dejar preparativos, hacer los preparativos para que ellos se edifiquen. Wow. Sexto padre, Mardoqueo. Mardoqueo, un padre con hija adoptiva, ¿sí? Esther, Adasa. No sé si recuerdan la historia de Esther. Mardoqueo era el primo de Esther, pero él la adoptó como su hija, ¿sí? Y dice Esther 2, 5 al 7, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair. Ya, por aquí hay un Jair, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo fue un padre para Esther. ¿Y quién llegó a ser Esther? Esther llegó a ser la reina, la reina de todo el imperio persa. Sí es sí, persa, y esposa del rey, se me olvidó el nombre del rey. Bueno, después les daré el nombre del rey. ¿Y qué tan importante es El rey Asuero. Asuero, gracias, Paz. ¿Qué tan importante? No, gracias, Lenny. Sí. ¿Qué tan importante es ver cómo Esther honraba la vida de Mardoqueo? Incluso podemos ver en Esther 4, 13 al 16. Estas acciones que vemos aquí de Esther, de seguro fueron acciones aprendidas por Mardoqueo, o aprendidas de Mardoqueo. Esther 4, 13 al 16. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Para ponerlos en contexto, el pueblo de Israel o el pueblo judío estaba en una situación crítica porque había un plan de acabar con todo el pueblo judío.
un plan maquiavélico, bien diabólico, y querían acabarlo. Pero Dios levantó a Esther y aquí Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey, pues ya ella era la esposa del rey Asuero, ya era la reina. Versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Qué importante es las palabras de este hombre como padre que le dice a la reina, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Cuál era la petición? La petición era, Reina Esther, entra, entra al trono del rey Asuero y hazle una petición, porque tenía que hacerle una petición para que su pueblo fuese guardado. Pero la reina no podía entrar así como así al trono del rey, porque si entraba, podían, si, mejor dicho, el que se presentara sin ser invitado, moría, a no ser de que el rey extendiera el cetro de oro hacia la persona. Entonces, claro, ella no quería entrar, el miedo tan profundo que tenía de entrar, pero me gusta mucho lo que dijo Esther, ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Por muy reina que sea, por muy importante que sea, esta mujer aprendió algo importante, la dependencia de Dios. Aprendió que al Señor tenemos que venir con ayuno, que en tiempos difíciles, en tiempos duros, situaciones extremas, ¿sí? Que en tiempos nosotros podamos decir, oye, qué importante es que la casa aprenda de los padres también el ayuno. Aprendamos nosotros de nuestros padres lo que, lo que ellos nos enseñaron. O sea, Mardoqueo fue un padre de hija adoptiva, ¿sí? Qué, qué, Y qué, qué tremendo que ese Mardoqueo es tío, ¿no? O sea, es tío y padre, porque él era el tío de Esther y padre adoptivo de Esther. Qué tremendo el poder de la adopción, porque de seguro todo lo que Esther fue lo aprendió de su tío y padre adoptivo, Esther, que es Hadasha. Entonces, qué impresionante, ¿no? La línea que se genera, el lazo que se genera, como tú dices, posiblemente todo eso lo aprendió fue de Mardoqueo. Y Mardoqueo era su tío padre. O sea, la adopción en la Biblia también genera unas líneas muy, muy fuertes y un cambio de herencia. La pregunta es si Esther hubiese llegado a ser Esther o Hadasha, no habiendo estado al lado de su tío Mardoqueo. O sea, hasta qué punto Dios le cambia la herencia a Esther a causa de una adopción, por causa de una adopción. O sea que vemos que hay una línea sanguínea muy fuerte en los hijos que se engendran, pero también hay una línea espiritual muy, muy fuerte de cambio de destino, de cambio de propósito, de redireccionamiento con los hijos que son adoptivos. Hay algo muy fuerte allí. Entonces me parece que Mardoqueo, en esta serie, en estos 7 hombres que estás hablando, me parece que Mardoqueo es una perla porque nos toca el punto de la adopción y de lo importante que es la adopción. Y cómo Dios, a causa de un tío padre, puede redireccionar y salvar a todo un pueblo, a toda una nación. Y todo se generó a causa de a través de una adopción. Y eso es maravilloso. sí, Paz, gracias. Y como séptimo vamos a ver ahora a José. Eh,
Esposo de María. Un padre trabajador que nunca estorbó a su hijo en los negocios del reino, que honró a María y fue instrumento para cuidar a toda la familia. La importancia de José en el hogar, allí siendo él como padre también adoptivo de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Eh, esta responsabilidad que tuvo José, creo yo, para mí José es uno de los hombres como padre más importantes. Poco se habla de él, o sea, la Biblia, la Biblia menciona algunas cosas, pero la dirección que este hombre tuvo fue importantísima. Donde este hombre no hubiese sido, los profetas tuvieron que haber profetizado otras cosas diferentes, quizás no que vendría un niño de Egipto, no que sería nazareno, porque si este hombre no hubiera obedecido, eh, lo importante para el cumplimiento de las escrituras. José, esposo de María. Mateo 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, la, la revelación que tenía este hombre, José, un hombre que sin duda alguna fue obediente delante de Dios, porque lo que él hizo, él se iba a separar de María, o él la iba a dejar en silencio para no difamarla, pero simplemente el Señor llegó y le dijo, no, no temas recibir a María tu mujer. Y la obediencia de este hombre, de tomarla, de cuidar a Jesús, de cuidarlo en todos los momentos, todo lo que este hombre hizo fue sumamente importante, importante para el reino, importante para la vida de Jesús. Él enseñó a Jesús un trabajo. Él le dejó, o sea, tantas cosas podemos ver y uno dice, estas cosas fueron aprendidas por José. Si Jesús era carpintero, eso fue aprendido totalmente por José. Y la dirección que tenía. Un ángel se le aparecía a él en sueños y José obedecía y se iba con su familia. Se fueron para Egipto, volvieron después a Nazaret. Todo lo que hicieron y sobre todo que él no estorbó el reino de Dios. Él sabía el propósito, él sabía quién era Cristo, él sabía eh, este niño quién era, aunque tuvo más hijos, pero este hombre definitivamente fue un pilar en la casa natural de nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, y trabajador, ¿qué más podemos hablar de José? De José es, es muy interesante. Para mí, realmente es uno de los grandes padres que hay en la Biblia. Es impresionante la vida de José. Perdóname, Helber, si No, es que vale. el tema que estás hablando me gusta mucho. Pero pues pueden editar la parte mía y borrarla si quieren. Pero igual que lo que vos estás diciendo, a mí me parece José una cosa hermosa y linda. O sea, José me apasiona mucho. Y como vos decís, es cierto, o sea, muy poco se habla de José. Sin embargo, su línea genealógica en la Biblia no desaparece. Es muy importante estudiar la línea genealógica de José y por qué José terminó siendo el padre adoptivo de Jesús. Es impresionante ese estudio. Pero José es muy lindo, o sea, recordemos que José muere, Jesús teniendo 13, 15 años. Un buen carpintero, tanto así que heredó su trabajo su hijo. Pero ese papel de José de no difamar a María. Hombre, a mí me llega mi esposa, mi prometida, y me dice, una voz me embarazó y pues
yo tengo que tener un corazón muy lindo para decirle, yo le adopto el hijo de esa voz que le habló a usted. O sea, que a uno se le acerque en aquella época y me diga, vea, una voz me habló y quedé embarazada. Y que a uno hoy en día venga y le digan lo mismo, vea, no, Helber, es que una voz me habló y quedé embarazada. Pues uno sí pide prueba de paternidad de esa voz. Pero José no queriendo difamar a María, porque José sabía que si él hablaba a María la tenían que apedrear. Entonces José fue vital, vital, intrínsecamente ahí en la historia de José hay mucha cosa que tejer. Esto de estarse despertando y que Dios le hablara, cómo Dios utilizó a José para guardar la vida de María, de que no la apedrearan. Y la vida de Jesús, porque José fue el instrumento que Dios utilizó para guardar a Jesús de toda la trama que tenía Herodes para matar a Jesús. O sea que es José, quien lo ve allí, los dos Josés de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son duros en sueños. Pero con José se da una línea Como de Robert. sueños como los sueños de Robert que tiene, que para mí han sido de mucha bendición. Pero los sueños de José inician una nueva línea de sueños donde Dios le habla a él en sueños y termina guardando y protegiendo la vida de José, de Jesús y de María. Entonces José es como tú dices, Helber, un padre amado, poco se habla de él, pero cuando uno quiere hablar de José, hay mucho. La Biblia deja mucho, nada más su genealogía, deja mucho que hablar de José. Un padre valioso, un padre que se deja usar por Dios para proteger, para cuidar, no a estorbar, porque José no tuvo que estorbarle nada a Jesús, pero que no estorbó que Jesús se metiera en los negocios de su padre. José entendía su papel. José entendía que él era papá de Jesús, pero que Jesús se debía a su Padre Celestial y que nunca le iba a estorbar. Entonces, esa parte, parezco de reinado en Tocancipá, esa parte en José es muy importante, porque cuando Jesús se pierde y José y María le reclaman, Jesús le dice a José, quizás unas palabras fuertes, pero José tenía que entenderlo. Jesús le dice a sus padres, ¿por qué se asustan? Tengo que estar en los negocios de mi padre. ¡Uah! ¡Qué maldado! Yo soy su papá y él me está hablando de su padre. Pero José lo tenía claro y Jesús tenía que dejárselo claro. Y José no tuvo ningún problema. Que le dijeran, oiga, tengo que estar en los negocios de mi padre. Y no era la carpintería. Entonces, un padre que no estorbó a su hijo para tener comunión con su Padre Celestial. Creo que esos son padres que necesitamos hoy en día. Padres que no estorbemos a nuestros hijos, o más bien, papás que no estorbemos a nuestros hijos para que se relacionen con su Padre Celestial. Eso es importante. Wow. Entonces, esto es el hombre como padre, que creo que ha sido maravilloso. El hombre como padre dejando legado. El hombre como padre que le puede decir a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Creo que es una frase muy, muy interesante que espero que hoy todos nos llevemos. 7 hombres en la Biblia que nos dejaron una enseñanza. Y esperamos y deseamos que sea de gran bendición que en nuestras familias realmente podamos decir, oiga, somos del modelo a seguir y somos modelos porque seguimos al modelo. Entonces, ese es nuestro deseo, ese es nuestro deseo, que cada hombre aquí que sea un padre conforme al corazón de Dios. Y bueno, ¡ay, qué rico! Qué ¿Y rico, qué? iglesia. Entonces, queríamos queremos orar. Voy a orar un momentico. Si desean prender sus cámaras, les invito a que prendan sus cámaras. Vamos a orar un momentico. Una oración corta. Ya estamos terminando. Tranquilos, no se nos vayan. Esto se pone muy bueno. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este estudio que tú nos permites hacer, Señor. 7 cosas que aprendemos de hombres en la Biblia, Señor.
7 cosas que aprendemos de grandes hombres, cosas que tú dejaste registradas para que nosotros aprendamos, Señor, para que aprendamos de ti, para que aprendamos de aquel que es el modelo a seguir, de aquel que nos enseña a nuestro Padre, aquel que nos muestra a nuestro Padre y que en todo fue obediente, Señor. Tú deseas de nosotros ser hijos, que seamos hijos, hijos obedientes, hijos que toman su punto, pero también que seamos padres ejemplares, padres que dejan un legado, padres que no estorbamos el reino, padres que mostramos a ti, Señor, que le mostramos a nuestros hijos lo que tú deseas que enseñemos, Señor. Padre, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada persona que escucha este mensaje, Señor, para que sea un padre ejemplar, un padre que obedece tu palabra, un padre que te pone a ti como en primer lugar, un padre que tiene claro el llamado y la identidad suya, un padre que es atalaya, un padre que es intercesor, un padre que empodera, que deja herencia, un padre que deja los preparativos, hace preparativos para que sus hijos continúen y para que sus hijos levanten altar, levanten adoración delante de ti. Un padre, padres que son adoptivos, Señor, padres que llevan tu reino, padres que hacen cambiar, que instauran el modelo a seguir en su casa, ante todo, Señor, y un padre que no estorba los negocios, nuestros negocios, el verdadero negocio en el cual debemos andar. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor Jesús, por la bendición que tú tienes para nosotros como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.